Debería haber visto a mi prima, señorita Milford. Kiki estaba sentada al lado de Penélope, en la cama de esta última en el dormitorio de las niñas, y se abrazaba a ella con fuerza mientras hablaba en inglés con un ligero acento. Me envió valientemente por delante y se quedó para enfrentarse a ese canard que pretendía quitárnosla. Eso tengo entendido. Celeste encendió una cerilla en la chimenea y la fue acercando a las velas. Las dos niñas habían estado metidas en sendos baños calientes hasta que dejaron de temblar. Ambas estaban envueltas en sus voluminosos camisones blancos, las dos habían cenado ya. Y, pasadas ya varias horas desde su regreso a casa, las dos seguían teniendo la mirada amplia y estupefacta de los niños que han corrido una aventura y han sobrevivido. Garrick había llevado en brazos a Penélope todo el camino de vuelta a casa con la cabeza de la niña enterrada en su hombro. A lo largo de la tarde y de la noche. Celeste había consolado a la niña siempre que había podido. La señora Brown se quedaría a dormir en un catre en el cuarto de las niñas, por si éstas tenían pesadillas. Pero una vez se tranquilizó, Penélope se limitó a mostrarse pensativa. Y cuando su padre le leyó la cartilla por haberse escapado, se lo quedó mirando con calma y le dijo que no había tenido elección, que tuvo que ir tras su prima. Kiki reaccionó a la excitación a su manera, hablando por los codos. Penélope gritó para atraer la atención del gredín mientras yo bajaba la colina corriendo. Penélope es muy valiente, dijo Celeste. Entonces, me encontré con el tío Garrick y le dije lo que había ocurrido, pero no me entendía. Y como no habla francés, se lo dije en inglés, y tenía que haber visto la cara de susto que puso. Kiki soltó una risita tonta y apoyó la cabeza en el hombro de Penélope. Tenía un aspecto muy gracioso, no paraba de mover las cejas y tenía la boca abierta. Penélope suspiró, haciendo gala de una paciencia desmesurada. Ya había oído la historia al menos una docena de veces ese mismo día. Pero volvió a permitir a Kiki que la contara una vez más y se limitó a decir, deberías haberle hablado en inglés desde el principio. Pero es que me olvidé de lo del inglés, admitió Kiki. Supongo que nunca más volveré a ser tan suertuda, dijo con voz lastimera Penélope. Celeste disimuló una sonrisa. No entiendo. Kiki ladeó la cabeza. Penélope la rodeó con un brazo. Quiero decir que ya no dejaré de oírte hablar, y hablar, porque no vas a volver a escaparte. Non. Kiki sacudió la cabeza con tanta fuerza que sus trenzas rubias salieron volando. Nunca más. Me quedaré contigo para siempre, ma chere cousine. Muy conmovedor. La señora Brown entró afanosamente en el cuarto con los calentadores para las camas. Pero ya habéis tenido suficiente ajetreo por hoy las dos y es hora de acostarse. Venga, vamos, a arroparse para que la señorita Celeste pueda bajar y unirse a la fiesta. Hoy es la última noche, sabéis, y querrá bailar durante toda la velada. Kiki permitió que Penélope se escapara después de darle un gran beso en la mejilla, después atravesó el frío suelo del cuarto a la pata coja y se metió entre sus sábanas recién calentadas. Celeste se inclinó para darle un beso de buenas noches. Kiki se acurrucó debajo de las colchas. ¿Se va a casar con mi papá? Celeste no debería haberse sobresaltado, pero lo hizo. Pues claro que las niñas habrían observado a los adultos y escuchado los chismorreos de la servidumbre. Por supuesto que debían de estar sorprendidas por los acontecimientos de la semana y preguntándose por cómo afectarían a sus vidas. Pero la ingenua pregunta de Kiki hizo que Celeste se enfrentara a un hecho difícil, un hecho del que había sido consciente casi desde el instante de su regreso, pero que se había negado a reconocer. Que no amaba a Ellie. Había amado la imagen superficial y brillante que había proyectado sobre su vida, amaba la idea de vivir con él, de ser la envidia de las demás mujeres, de oírle reír sabiendo que la vida a su lado sería un torbellino constante de frivolidad y placer. Pero Ellie no era el hombre que el conde de Roselyn le había aconsejado que buscara. El conde le había dicho que se conformara, nada menos, que con su alma gemela, con su media naranja. Y Ellie no lo era. Celeste sacudió la cabeza sonriendo a Kiki. Tu papá está comprometido con Lady Hyacinth. Y creo que se casará con ella. Si ella lo acepta.
porque en el alboroto que siguió al secuestro, se había revelado a todo el mundo la verdad sobre el parentesco de Kiki. Celeste recordaba bien la expresión en la cara de Jacinthe. La chica ya tenía sus reservas acerca de él y antes de eso, en ese momento debía de estar pensando lo peor acerca de su futuro con él. Penélope ya se había acurrucado bajo las colchas, y cuando Celeste se inclinó para acariciarle el pelo, levantó la mirada y dijo, ¿se va a casar con mi papá? Celeste se quedó clavada en el sitio y miró fijamente los oscuros ojos de Penélope. ¿Casarse? ¿Con Garrick? Esa misma mañana en la cocina había rechazado la idea, que había adornado con todo el desdén que merecía. Nunca había considerado realmente semejante cosa. Pero en ese momento, Throckmorton había sido ese día todo lo que ella había soñado. Había rescatado a su hija y derrotado al mal, había sido honorable, fuerte y digno de ser amado. ¿Usted le gusta? Penélope la observó con la misma mirada exigente que su padre. Más que ninguna. Se lo aseguro. Y me parece que él también le gusta a usted. Celeste tragó saliva. Pues claro que le gustaba Garrick. Más aún, se trataba de él. Hombre que el conde le había instado a buscar. Era el hombre de sus sueños. Debería pensar en casarse con mi padre. A él le gustaría. Y pasando de la sabiduría de una anciana a la queja de una niña en una juiciosa voltereta, susurró, ¿ahora tendré que ser siempre amable con Kiki? Penélope le había removido los cimientos, así que cuando contestó en otro susurro, Celeste experimentó una pequeña e innoble satisfacción. Sí. Dejó a la señora Brown al cargo y se retiró a su nuevo dormitorio, contiguo al cuarto de las niñas. El fuego susurraba en la chimenea, las velas titilaban en las palmatorias y el agua del baño humeaba. Se acercó a la ventana y se quedó mirando el cielo nocturno. De la tormenta no quedaba ni rastro y, al marcharse, había dejado la negrura de la noche y las estrellas que, 2 noches antes, habían sido testigos de tantos besos maravillosos entre ella y Garrick. Amaba a Garrick Throckmorton. Amaba a Garrick Throckmorton. El mero pensamiento, todavía acurrucado en su mente como un bebé, le resultaba extraño. Aquello explicaba la animadversión y la confusión de los últimos días. Había vuelto de París segura de sí misma, cómoda con lo que era, convencida de que podía conseguir la vida que deseaba para sí. En cambio, había sido abordada por Garrick y sus deseos habían cambiado. Cuando Garrick le demostró que el sueño de él y que ella había acariciado durante tantos años no era más que una quimera, se había visto arrojada sin timón a un océano de incertidumbres. A esas alturas se conocía y sabía la verdad. Amaba a Garrick Throckmorton. No podía engañarse, probablemente él no correspondía a su amor. Había dejado claro que la lujuria que ella despertaba en él era inesperada y poco grata. Sin embargo, tal conocimiento no había cambiado los sentimientos de Celeste. No tenía ninguna duda al respecto. Se dirigió al armario y sacó el más encantador de sus vestidos de baile, uno en lujosísimo terciopelo dorado que realzaba los destellos melifluos de su pelo, que hacía que sus ojos castaños verdearan, y que lucía un corpiño muy escotado que se cerraba por delante con unos grandes botones de fácil apertura. Cómo fue capaz de encontrarlo en el invernadero en penumbra, era algo que Throckmorton nunca sabría. No se le hubiera ocurrido que Celeste iría a buscarlo. Sobre todo cuando los músicos ejecutaban un vals en el salón de baile y L.I. andaba desplegando sus habituales mañas de seducción. Pero había ido. Garrick oyó el susurro de las faldas de Celeste cuando ésta entró en la estancia con aire despreocupado. Estaba sentado, con una taza de café en la mano, en el sofá donde había llevado a cabo aquella inmoderada seducción. Con la mirada fija en las ventanas y en la noche que se abría más allá, fingió no oírla. Parecía lo más seguro. Celeste portaba una palmatoria que depositó en una mesa junto a la pared, pero, a Dios gracias, la luz que desprendía no era suficiente para iluminar la gran pieza. Throckmorton no quería verla, bella e inalcanzable. Así que no se movió ni habló hasta que ella se paró justo detrás de su hombro. ¿Qué quieres, Celeste? Ella ahogó un pequeño grito, como si la voz de Garrick la hubiera sorprendido. Su voz,
con aquel ligerísimo acento francés que afloraba en los momentos de emoción, sonó cálida y sonora. ¿Cómo has sabido que era yo? Por el ruido que hacen tus tacones sobre el suelo de madera. Por tu perfume. Por la forma en que Throckmorton titubeó. Y Celeste completó su frase. ¿Por la forma en que su cuerpo reacciona cuando estoy cerca? Throckmorton levantó la vista hacia ella. Celeste se había hecho un recogido desenfadado en lo alto de la cabeza del que ya se le habían desprendido unos pocos mechones. Lejos de parecer desaliñada, su aspecto resultaba tentador, como el de una mujer que se dispusiera a irse a la cama. Has vivido en el romántico París demasiado tiempo. Pido perdón si estoy equivocada, pero pensé que tal vez fuera eso. Celeste se sentó en el sofá a su lado, y la fragancia de su perfume llegó débilmente hasta él, porque mi cuerpo reacciona ante usted. Limón, canela e ylang-ylang. Throckmorton recordó los ingredientes de su perfume, pero había olvidado todo decoro. No hablemos de eso. Y soltó una carcajada, un corto ladrido de amarga. Diversión. Acuérdate que amas a Ellie. Bien. Solaz se volvió hacia él, se relajó y apoyó un brazo enguantado en el respaldo del sofá formando un arco lleno de gracia. Me temo que hoy he tenido una revelación. Una revelación. Keogh dio un sorbo a la humeante bebida y procuró no fijarse en el vestido de Celeste. Suena peligroso. Lo fue. Intento evitarlas siempre que puedo, pero me temo que hoy la verdad desnuda me ha abofeteado en la cara. ¡Qué incomodidad! Mucho. El vestido era amarillento, la tela resplandecía a la débil luz de la vela. Unas tiritas diminutas de satén hacían las veces de mangas, dejando los hombros al aire. Eso, por no hablar de su pecho que, al ajustarse Celeste la falda, se movió con un suave e inconcebible temblor. Garrick apartó la vista de ella y volvió a mirar la ventana. El reflejo de la vela constituía el único punto brillante del cristal vidriado de noche. Podía verse reflejado en él. Ese día había disparado a un extraño y salvado a su hija. En vano había interrogado a invitados y sirvientes acerca de la identidad del secuestrador, y había explicado a satisfacción de Jacinthe, eso esperaba. Como Ellie había llegado a tener una hija de quien nadie había hablado hasta el momento. Pero el Garrick del cristal parecía un hombre sin una distinción particular, un hombre vestido ceremoniosamente excepto por el arrugado fular que le colgaba, deshecho, alrededor del cuello, un hombre engolfado silenciosamente en sus pensamientos. No un hombre que atrajera a las bellas jovencitas a sentarse junto a él cuando el último y más importante baile de aquella fabulosa reunión social tenía lugar a escasa distancia. De allí. Sin embargo, Celeste estaba allí, y por más que intentaba que no fuera así, seguía viéndole el perfil. Celeste parecía contenta por algo, porque los hoyuelos de su mejilla aparecían y desaparecían por algún motivo indiscernible. La diminuta protuberancia del pabellón de su oreja sobresalía de entre uno de aquellos mechones sueltos como una parte del cuerpo que jugara, traviesa, al escondite, con él. El cuello de Celeste ascendía formando un arco elegante, y sus labios, tan redondos y rojos, se fruncían como si le estuvieran lanzando un beso. Obviamente, la frustración libidinosa había arrasado la poca inteligencia que le quedaba después de aquella semana asquerosa y de ese horrible día. Deseaba más que nunca aliviarse y liberarse con esa mujer. Y solo con esa mujer. Volviendo la cabeza de repente, Celeste miró hacia la ventana y sorprendió la mirada absorta de Garrick. Ella sonrió, todo el encanto y atractivo que primeramente había concentrado en él y se lo prodigaba en ese momento a él. Garrick podría preguntarse qué juego se llevaba entre manos Celeste, pero aquella semana lo había convencido de que ella era una de esas criaturas raras, una persona honrada y sincera. Entonces, ¿por qué le estaba sonriendo? Las posibilidades despertaron en él el deseo de agarrar y poseer. La maldijo, estaba bombardeando la inexpugnable armazón de su disciplina hasta removerle los mismísimos cimientos. ¿No se supone que deberías estar en el baile? Le espetó. ¿Y usted no? Es el último baile. Deberías asistir. Si asiste usted.
Celeste siguió observando atentamente el reflejo de Garrick en la ventana con una mirada de satisfacción. Su sonrisa, lejos de desvanecerse, bañaba a Garrick en una calidez continua. Esa tarde se habían visto inmersos en una vorágine de terror y persecución. Por la mañana habían compartido momentos de discusión y pasión, y la víspera Garrick la había hecho gozar en contra de su voluntad. Celeste no debería mirarlo como si la visión de él la complaciera. Estoy evitando la cola de la recepción y el anuncio oficial del compromiso de LA. Sospecho que Lady Hyacinth podría oponerse. Hubiera jurado que deseaba estar presente para manejar la situación. Mi madre puede ocuparse. Si Lord Longshaw intenta dar un golpe, dejará que sea LA quien lo pare. Ya es hora. Desde luego que sí. Celeste lo sobresaltó con la tranquilidad de su veredicto. Así que la rosa de LA se había marchitado de verdad. Throckmorton se irguió y, con resolución militar, dijo: «Esta tarde desobedeciste mis órdenes». «¿Y qué órdenes eran esas?» «Se suponía que no tenías que seguirme cuando fui tras Penélope. Pensé que podría necesitar ayuda. Como pudiste ver, tenía la situación bien controlada». Celeste sonrió y dobló un pliegue de su falda. Me pareció que se alegraba de verme. Garrick odiaba admitirlo, pero era verdad. Allí fuera, en medio de la lluvia y el barro, se había sentido incapaz de hacerse cargo de la angustia de Penélope. Su pragmática hija no había parado de sollozar. Él le había acariciado el pelo, pero la niña se había colgado de Celeste. Y aquello le había ocasionado una mezcla de dolor, porque en su sufrimiento su hija había recurrido a otro, y de alivio por no tener que hacerse cargo de aquello solo. Un hombre siempre preocupado por no perder el control, que apenas sabía cómo apañárselas con un desahogo emocional. Penélope nunca había visto disparar a un hombre, dijo Garrick. Es de esperar. ¿Acostaste a las niñas? En ese momento se desvaneció la encantadora sonrisa de Celeste, quien bajó la mirada a su regazo. Lo hice, y precisamente quería hablarle de ellas. Dios mío. Garrick se enderezó, y el café se agitó en la taza. ¿Están aquí? ¿Se encuentran bien? Muy bien. Celeste le puso la mano enguantada en la manga. Lo siento, no era mi intención alarmarlo. Después de la horrible prueba de hoy, debe de estar muy nervioso. Irritado más allá de lo imaginable, Garrick dijo: «Mi querida señorita Milford, yo nunca me dejo llevar por los nervios». Por supuesto que no. Solast bajó la vista y sus largas pestañas descendieron majestuosamente. Olvidé que usted nunca se implica. Throckmorton consideró justo advertirla. Soy uno de los hombres más insensibles de toda Inglaterra. Celeste levantó las pestañas y miró furtivamente al frente. Los hoyuelos de sus mejillas temblaron. Entiendo. Throckmorton imprimió un tono gélido a su voz. Me parece que no. A decir verdad, me siento responsable por lo que ocurrió hoy a las niñas. Asombrado, la miró directamente. ¿En serio? Soy su institutriz. Si las hubiera cuidado como era mi deber, Kiki no se habría escapado, y Penélope habría acudido a mí en lugar de salir tras ella. Garrick se vanagloriaba de conocer la naturaleza humana. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se escondía cuando llegaba la hora de repartir las culpas. Pero Celeste lo había asombrado una vez más. No solo aceptaba la responsabilidad, sino que la asumía toda para sí. Un hombre no sabía muy bien qué hacer con una mujer así. O mejor dicho, él sí que lo sabía, aunque semejante locura era inaceptable. Fui yo quien te ordenó que asistieras a esta semana de celebraciones por el compromiso de LA, dijo. Eso es indiscutible. Sé que es así. Celeste adelantó la barbilla, y sé que es lo más conveniente. En el futuro invertiré menos tiempo en frivolidades y más en el cumplimiento de mis obligaciones. Todo lo que ocurre en mi propiedad es responsabilidad mía. Celeste se deslizó hacia él. Entonces, le recorrió la mejilla con los dedos. La seda de los guantes se enganchó en la rebaba de la patilla. Tiene demasiadas responsabilidades.
La voz de Celeste sonó ronca y demasiado cálida. Debería permitir que le aliviara su inquietud. Sus grandes ojos hablaron con la misma elocuencia que su voz. Por alguna razón que Garrick era incapaz de discernir, ella lo deseaba. Pero él era quien era, así que, yo no soy hombre para una chica como tú, declaró sin ambajes. Celeste paseó el dedo por los labios de Garrick, dejándolo allí. ¿De verdad? Sin embargo, una chica como yo sabe reconocer a un maestro de la seducción. Ah, eso. Garrick intentó aparentar aburrimiento, una cuestión difícil cuando la estaca que pugnaba bajo sus pantalones era lo bastante fuerte como para soportar un pabellón real. No tiene ninguna importancia. Seduzco a tantas mujeres. ¿Qué? Celeste soltó una carcajada en una reacción que a él le sonó a gloria bendita. Usted no seduce a nadie, Garrick. Excepto a mí. Recuerdo bien sus costumbres y, si no fuera así, tengo amigos entre la servidumbre. Tienen la mala costumbre de cotillear, ¿sabe? Throckmorton la fulminó con la mirada. Los guantes blancos de Celeste le llegaban por encima del codo, creando una ilusión de recato, pero solo la ilusión, y cuando se los desabotonó, Garrick descubrió que la aparición de la carne blanca y delicada de la cara interior del codo resultaba de un erotismo insoportable. Celeste dejó caer un guante por detrás del sofá y el otro por delante. Sus brazos desnudos dejaron ver unos dedos finos y diestros. Esta mañana, sin ir más lejos, me cogió la mano y me la apretó aquí. Deslizándole la palma de la mano por el pecho, la bajó hasta apoyársela sobre la verga. Y prometió encantarme. He venido a cobrarle. Sin saber muy bien cómo, Throckmorton consiguió conservar la suficiente sensatez para decir, no sabes lo que estás haciendo. Celeste se lo quedó mirando fijamente durante un buen rato. ¿Quiere decir que me equivoqué cuando le dije a Lady Hyacinth que lo del acto era parecido al apareamiento de los caballos? Throckmorton no pudo evitarlo. Soltó una risotada explosiva aun cuando la necesidad le laceraba la entrepierna. No, en eso estuviste acertada. Pero no te das cuenta de las ramificaciones que tienen las relaciones entre nosotros. Eso es muy sencillo, la verdad. Relajada, volvió a sonreír. Usted es Garrick Throckmorton. Yo soy la hija del jardinero. No espero que nos casemos, y tampoco planeo ser su amante. Pero sé que usted sabe cómo dar placer a una mujer y quiero que mi primera vez sea con usted. Después de lo ocurrido aquí la última vez, ¿por qué querrías siquiera acercarte a mí? Celeste lo obsequió con su bendita sonrisa pletórica de alegría y de hoyuelos. Porque le amo, Garrick Throckmorton. Se apartó de Celeste de un salto, retrocediendo hasta la esquina del sofá cual doncella en peligro. No me lo creo. Ella no quería decir eso, no sabía lo que estaba diciendo. Puede pensar lo que quiera, pero no sabe lo que pasa por mi cabeza. Celeste se inclinó hacia él, mostrando un escote que atrapó la atención de Throckmorton. ¿Sabe? Le conozco de toda la vida, así que no puede decir que esté engañada en cuanto a su personalidad. Lo estás. La mano de Garrick se levantó por propia iniciativa y le acarició el pecho a lo largo del escote. ¿Por qué? Su carne era más suave que el terciopelo de su vestido y relucía con el resplandor del sol. Pese a todo, Throckmorton conservó la cordura suficiente para poder contestar. No te lo puedo decir. Celeste inspiró irguiendo su pecho que llenó la mano de Garrick. Entonces, si lo estoy, no tengo a quien culpar excepto a mí. Condenada mujer. Amor. ¿Cómo se atrevía a manifestarle su amor? Hasta hacía unos pocos días amaba a Ellie, aunque él creía que aquello no era más que un encaprichamiento. Tal creencia le había servido de excusa para decidir hacerla cambiar de idea, algo en lo que, a esas alturas, parecía haber tenido un éxito rotundo. Decía que lo amaba a él, y, en ese momento, y viniendo de aquella mujer, semejante declaración obró en él una fuerza de seducción difícil de rechazar. Tenía que ser más claro con el dilema que lo acuciaba. Si no te vas ahora, tendré que poseerte. Celeste lo miró fijamente con los ojos claros muy abiertos. ¿Lo entiendes?
Preguntó Garrick. Después de cómo te he tratado, tal vez merezca que se me martirice hasta la agonía. Pero los caóticos acontecimientos del día han acabado hasta con el más mínimo vestigio de disciplina que me quedaba. Celeste se quitó los zapatos con sendos puntapiés. Él los observó volar por el invernadero con la concentración de un lobo que examinara a una apetitosa paloma. Si lo que ella pretendía era minar su disciplina, estaba haciendo un trabajo de primera. Amor. Por Dios bendito. Era hermosa, inocente y 10 años menor que él. Solo porque compartieran experiencias como los viajes al extranjero, por no mencionar él. Pasado común de Blit, solo porque pareciera madura, excepto por amar a L.A. Un caso de inmadurez endémica, y solo porque ella lo hubiera observado en el pasado y pretendiera saber en qué se estaba metiendo. Nada de aquello era razón suficiente para suponer que Celeste comprendiera de verdad las consecuencias de declarar su amor a un hombre como él. Tenía que ser aún más claro. Con la única intención de reforzar mi prudencia, hoy solo he ingerido alimentos tonificantes, y en lugar de licores he bebido café. Pero ni la comida ni la bebida están fortaleciendo mi determinación. Así que, a menos que quieras que te quite la virginidad, deberías levantarte, ir hasta esa puerta y dejarme solo. Celeste se levantó. Lo había entendido, por fin lo creía. El chasco para Garrick fue descomunal. Sin embargo, no tenía derecho a lamentarlo. Tenía que alegrarse de que ella tuviera el sentido común de salir corriendo. Celeste se dirigió descalza a la puerta. Garrick tenía que alegrarse de que lo reconociera tal y como era, de que Celeste admitiera la irrevocabilidad de unirse a él, de que lo salvara de caer en el peor de los pecados, el de despojar a una inocente, a la hija de su jardinero, a una mujer, de sus principios morales y de los sueños remotos de la adolescencia. La puerta se cerró con un chasquido y se oyó el ruido del picaporte. Throckmorton recostó la cabeza en el respaldo del sofá, cerró los ojos y se esforzó en dominarse. Siempre había sido consciente de su prodigioso y apasionado apetito carnal, aunque tenía asumido también que su fuerza de voluntad era mayor que aquel. En ese momento nada deseaba más que ir tras Celeste, cogerla en brazos y llevarla de nuevo allí adentro. Para hacerla suya de la manera más directa y primitiva que pudiera imaginar. Pero no era eso lo que quería ella. Se merecía algo mejor. Oyó tras él el susurro de la seda, todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Sintió que un perfume le cosquilleaba en la nariz, limón, canela e ylang-ylang. ¿Y se preguntó sin mucho convencimiento si la abstinencia no provocaría alucinaciones o, lo que era aún peor, la locura? Entonces, las manos de Celeste se posaron en sus hombros. Haz el amor conmigo.